Ya falta menos para el partido de España contra Rusia. ¿Qué dieta siguen los jugadores para estar en plena forma? ¿Qué caprichos se permiten después de entrenar? Nos lo cuenta en exclusiva el cocinero de La Roja. Cerca de 400 personas mueren ahogadas en nuestro país cada año. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se bañan los niños en el mar o la piscina? ¿Cómo se previene el corte de digestión? ¿Y los mareos del viaje? Lo analizamos con nuestra pediatra Lucía Galán y con una familia muy numerosa. En verano es más fácil engordar, pero te vamos a ayudar a perder una talla de forma efectiva y para siempre. ¿Qué beneficios notará tu salud cuando pierdas un 10% de tu peso? Y a pesar del calor, encendemos el horno para cocinar 3 recetas saludables. Un primero, un segundo y un postre. ¿Qué ventajas tiene consumir los alimentos asados? Te lo contamos en la próxima media hora, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estos balones de momento nos están dando mucha suerte, ¿eh? Solo quedan 3 días para el partido de fútbol que disputarán en Moscú las selecciones de España y Rusia. Nuestros jugadores están entrenando fuerte y mi primera pregunta hoy en Saber Vivir es, doctores, ¿qué alimentos forman un buen equipo en el plato ante una competición tan importante como es esta? De hecho, tienes una dieta equilibrada, pero en un deportista, evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza es la pasta. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son de rápida absorción y los deportistas es que revientan sus músculos en arrancadas, en correr rápidamente, queman enseguida esa glucosa. Por eso la pasta yo creo que es fundamental en su dieta. Bueno, pero no se nos tiene que olvidar, seamos deportistas o no, poner verduras en la dieta, porque no solo nos va a aportar fibra, sino también un montón de vitaminas y minerales que los necesitamos en el día a día, pero si vamos a jugar un partido contra Rusia, mucho más. Sin ninguna duda. Bueno, nuestros compañeros de deportes de Televisión Española se han encontrado en primicia con el cocinero de la selección española y nos ha contado cuál es el menú de los campeones. ¿Cómo se alimenta Sergio Ramos? Es muy sencillo comiendo, vamos, de los más sencillos, vamos. ¿Qué es lo que más le gusta a Iniesta? A Andrés le gusta todo, la carne, el pescado y bueno, pues luego a última hora de la noche se toma un batido él que tiene costumbre de tomar. ¿Mantiene el seleccionador una alimentación saludable? Fernando Hierro come de todo. Creo que, si no voy mal, el otro día tiene 2 kilos menos que cuando jugaba al fútbol. Pero bueno, se cuida mucho, Fernando, se cuida siempre. ¿Se puede permitir un futbolista de La Roja comer alguna torrija de vez en cuando? Azúcar lo menos posible. El azúcar estamos utilizando muy poco porque, bueno, pues el jugador no le conviene el azúcar, mucho azúcar. Un pan sencillo y luego, pues en vez de hacer en aceite en sartén, hacerlos a la plancha. ¿Y cuando acaban un duro partido, se les da algún capricho? Alguna alegría tienen que tener los chavales, porque están todo el día con la pasta, con el pescado a la plancha, el entrecot a la plancha, pues darles una alegría de unas pizzas, unos nuggets, una cosita de estas, que ya se lo merecen, ¿no? ¿Qué va a ocurrir el domingo contra Rusia? Un gol más que ellos, con eso me conformo. Yo creo que Andrés nos puede dar la alegría que nos dio en Johannesburgo. Y la pregunta del millón, ¿va a ganar España el Mundial? Tengo mucha esperanza este Mundial, ¿eh? Tengo corazonada y en Austria me pasó lo mismo, tenían la corazonada y mira, salimos adelante y ganamos, ¿eh? Pues claro que sí. Además tenemos precedentes. Ya en el año 64, el gol de Marcelino, aquel no sé si se acuerdan, era en blanco y negro, la tele, ¿no? Nos dio la victoria por 2-1 frente a Rusia. Y luego ha habido 10 enfrentamientos entre España y Rusia y nos ha salido el golaveraje favorable. Hemos ganado en 6 ocasiones, empate en 3 y hemos perdido 1. Vamos a ver si esta racha se mantiene, a ver qué es lo que hacen nuestros jugadores en esta ocasión. Venga, ánimo. Bueno, lo cierto es que han cambiado muchísimo las cosas, Luis, desde entonces. Entre otras porque los partidos se cantaban en blanco y negro, Ana. Bueno, me hace mucha gracia vernos en blanco y negro. Ya da un poco de vértigo, ¿eh? Pero no la sé si verdad me gusta. Es que de esa época en la que veíamos los partidos o la tele en blanco y negro han cambiado muchas cosas. Entre otras, antes había nodo, que ahora no lo hay, pero también ha cambiado, por ejemplo, el número de hijos que tenemos. De hecho, tenemos el peor dato de nacimientos de este siglo. Pero también es noticia cuando hay familias que tienen muchos hijos. Y desde luego, en los años 60 eran mucho más las que tenían tantos hijos. La salida del colegio. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. Mira, mamá, mira, a ver, ya. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él?
Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos arreglamos para ir de viaje. Bueno, ya sabes cómo nos arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así llevamos toda la familia. Pues ya lo saben ustedes, es cuestión de repetir. Ahí va la primera remesa. Y en los próximos minutos en el plató de Saber Vivir recibimos a una familia numerosa del siglo XXI. Empezamos por Claudia, 8 años. Buenos días. Choca, es el equipo de ministras y ministros, el futuro equipo de ministras y ministros. Inés, 6 años. Muy buenos días. Hola Inés, Choca. Tenemos que mejorar un poco el saludo, pero bueno, esto poquito a poco. María, 5 años. Venga María, adelante. María, a ver, mejora un poco el choque. Muy bien, oye, María tiene mucha fuerza, ¿eh? Y nos queda, ¿quién nos queda? Patri. ¿Te ayudo, Patri? Ah, tú bajas muy bien, ¿verdad? Patri, bienvenida. Ponte ahí con tus hermanas, con el resto de ministras. Y nos queda el ministro Pablo, de un año que viene, pues con el presidente del gobierno. Bueno, no sé si llegamos todavía, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Hola, Pablo. Hemos practicado antes el choque, ¿te acuerdas? Muy bien, Pablo, qué fuerza tienes. Bueno, Carlos Martín de la Torre, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Familia numerosa, ¿cuáles son los retos, los desafíos a los que se enfrenta un cabeza de familia que tiene que mover a 5 miembros, en este caso a 4 miembros y un miembro, en verano, que tiene que darle sus vacaciones, que tenéis que transportarlos, en fin, vigilarlas? Son muchos los retos, efectivamente. El agua es un riesgo, el tema de la alimentación, los viajes, hay mucho que... Los constipados, ¿verdad, Pablo? Los constipados con los aires acondicionados, efectivamente. Son muchos los retos. Bueno, pues nada, toma asiento, muchísimas gracias, lo dicho, por venir, porque sabemos que no es nada fácil mover a 5 personas, ¿eh? De todas maneras, enhorabuena, porque estas niñas, que son inteligentísimas, estaban siendo muy conscientes de dónde estaban, buenísimas, tenían que bajar el volumen, estaban con sus inquietudes, sus preguntas. Menos mal que tenemos a Lucía Galán, muy buenos días, la pediatra del programa, para echarnos una mano para responder a todas estas preguntas. Lucía, vamos a empezar con la precaución, las opciones que tienen, los consejos. Por ejemplo, para que estén bien hidratadas, para que estén bien hidratados. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues... Para evitar los golpes de calor, Sí, por ahora ejemplo. empezamos ya con temperaturas extremas, así que los niños los hidratamos fundamentalmente con agua, 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 agua. Los bebés que están alimentados con lactancia materna hay que explicarles a las mamás que se lo pongan con mucha frecuencia. Ante la duda siempre al pecho, así no se nos van a deshidratar. Y los más mayorcitos se entretienen jugando, corriendo, sudan mucho y se les olvida beber. Con lo cual tenemos que estar detrás de ellos con el agua, gorrita, evitar las horas de máximo calor, que es entre las 12 y las 5 de la tarde, gafitas de sol y protección solar si les va a dar sol durante bastantes horas. Bueno, vamos a hacerlo un poco práctico. Os voy a ir llamando. Claudia, tú que eres la mayor, ven para acá. Si tienes que elegir para hidratarte, mira, tenemos agua, tenemos leche, tenemos los polos y tenemos fruta. ¿Tú qué quieres? Polo. ¿Polo? Polo. Venga, coge el que te guste. Un polo. El de fresa. Venga, la siguiente, Inés. Hoy, ¿tú qué quieres para Pablo, yo ¿qué vean esa pasa? carita tan bonita que tienes? ¿Qué quieres tú para hidratarte? Un polo. Uy, me parece a mí que la cuarta se va a quedar sin A ver, polo. ¿quién ha hecho el reparto, por favor? Coge ese. Ah, sí. María, que te toca a ti. Ana, estas risitas van a acabar en llantos, lo sabes, ¿Tú ¿no? No nos quieres dan los cerezas? números. Ven aquí, que te tengo que dar un premio. ¿Tú qué quieres? Cereza. Cerezas, muy bien. Coge cerezas, porque no nos tenemos que olvidar que la fruta también tiene agua. Patri, la chiquitita. Venga, que tienes de todo todavía para elegir. ¿Qué quieres elegir? ¡Un plátano! Pero bueno, vamos, me encantan tus hijas. ¡Un plátano! No, para nada. Porque no nos tenemos que olvidar, insisto, que la fruta también hidrata a los niños. Hombre, lo ideal es que hubieran elegido un vasito de agua, pero son niños, claro. Somos los padres los que les tenemos que Oye, dar que esto ese no es agua. real, que Patri le está pidiendo a papá que le abra el plátano. O sea, se quiere comer el plátano. Muy bien. Ya se lo habéis dado. Oye, ¿qué hacemos con Pablo, por favor? Pero es que Darle algo Pablo a es muy chiquitito. ¿Quieres un poquito de Pablo? ¿Y qué le damos a Pablo? ¿No Un le poquito de podemos dar plátano. un Muy vasito de bien. leche? Muy bien, mira la hermana, como está ahí Un poquito de pendiente. plátano es perfecto. ¿Un poquito de Perfecto. plátano, Pablo? Perfecto, perfecto. Lo de, Muy bien. lo de refrescarse es fundamental, de cualquier manera, no hay que perder de vista lo que decía también Carlos. Es que los que tenemos niños no hay que perderles de vista por el tema de los ahogamientos, las piscinas. Es muy importante tener en cuenta que el año 2017 terminó tristemente con 32 ahogamientos de menores. Ahora tenemos un caso de un muchacho que está precisamente ingresado en La Paz. Parece que sigue un poquito inestable, grave, pero le esperamos que se recupere pronto. Y bueno,
poner atención, no perderles de vista, porque los niños en cualquier momento te la juegan, o sea, los pierdes de vista y pueden tener un problema grave con los ahogamientos, ¿no? De hecho, claro, siempre hablamos, ¿verdad, Lucía?, del tema de los flotadores. Los flotadores, bueno, te ayudan a flotar, pero también tienen su fuente de peligro, porque te fías de ellos, pierdes de vista al niño, el niño se te cuela y cuando te quieres dar cuenta ha habido un problema. Yo no sé exactamente qué medidas de seguridad con respecto a los flotadores deberíamos adoptar los padres cuando tenemos niños pequeños. Sí, pues de hecho el tema de los ahogamientos es algo que nos preocupa especialmente porque, como muy bien has comentado, el año pasado fallecieron 32 menores, pero es que el año pasado habían fallecido 19, con lo cual los datos cada vez están aumentando. Yo la verdad que me hago muchas veces esa pregunta. Es muy importante lanzar los mensajes clave a los padres, que es vigilancia, vigilancia, vigilancia. El 100% de estos fallecimientos son evitables si hubiese habido una vigilancia estrecha con los niños, siempre un adulto vigilando. Y en cuanto a los sistemas de flotación, yo sé que todos de pequeños utilizamos esos flotadores, las burbujas, los churros, pero están completamente desaconsejados. Esto es el método más seguro para que los niños no se ahoguen. Lo de los manguitos y todo eso ya no se lleva. Siempre, chaleco y vigilancia. O sea, tenemos que estar cerca de los niños siempre. Los niños se ahogan fundamentalmente en piscina. Se ahogan en piscinas que no están valladas. Muchos de ellos piscinas privadas que te despistas y el niño se va al agua. Así que vigilancia, vigilancia, vigilancia. Y si vamos a comprar algo, que sea un chaleco. Inés, te voy a pedir un favorcito. Tráeme unas cerezas cuando puedas, pero de las que estén unidas. Estaba pensando que a Carlos le faltan ojos, ¿no? Para vigilar la vigilancia que pide la pediatra. Digo yo que moviéndoos en coche tendrás que tener muy claro cómo colocas a todas los sistemas de seguridad, cómo te apañas. Sí. Gracias. Pues básicamente cada una tiene su sitio con su silla perfectamente colocada. Ya todas se abrochan, aunque comprobamos que todas están bien abrochadas y demás, pero sobre todo las chicas, quiero decir, pero sillas homologadas con los dispositivos adecuados, básicamente. Bueno, es que lo de viajar con niños tiene muchas implicaciones. Desde luego la seguridad es importantísima. Luego el niño que, es que no quiero ir así, no quiero ir atado. Bueno, hay que ponerle vídeos, películas, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que es que dentro de un coche un niño bueno, y un adulto, pero más los niños, son como cuerpos totalmente inertes y cualquier colisión lateral, frontal, hace que sufran pues importantes lesiones cervicales en la cabeza. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos explica muy bien cómo se comportan estos dummies, estos muñecos, cuando hay unas colisiones. 1 de cada 3 niños viaja incorrectamente en el coche y el 9% lo hace sin silla. En caso de accidente, esta mala práctica puede tener terribles consecuencias. Los niños hasta los 135 centímetros de altura siempre deben ir en la parte de atrás y en un asiento especial. David, a la hora de comprar la silla, ¿en qué debemos fijarnos? Pues bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es que la silla esté homologada, ¿vale? Eso lo veremos por una etiqueta que está en la parte trasera de la silla. Lo segundo es que el sistema de anclaje de la silla sea compatible con nuestro vehículo, es decir, si tenemos cinturones o Isofix. Y lo tercero y más importante es que el niño esté cómodo. Olvídese de las complejas normas que distinguían por grupos de edad. A partir de ahora todo se reduce a 2 tipos de sillas, hasta los 105 centímetros y hasta los 135. Ahora hay una nueva normativa sobre estos sistemas de retención infantil. ¿Qué novedades presenta? Pues mira, la primera novedad es que tenemos que elegir las sillas a través de la altura del niño, es decir, se miden en centímetros. Los sistemas de retención hasta 105 centímetros deben ir anclados siempre con un sistema Isofix y a través de 3 puntos, ¿vale? Y tiene un sistema de seguridad testado a través de impactos laterales. También tener muy en cuenta que hasta los 15 meses deben ir en sentido contrario a la marcha. Si en nuestra silla vemos el sello eSize, podemos estar seguros de que cumple con la última normativa. Bueno, efectivamente, el sistema de retención de los niños es fundamental y yo voy a hacer un pequeño apunte, y es que la seguridad viaja de espaldas. Ya la Academia Americana de Pediatría recomendaba que los niños viajasen a contra de la marcha hasta los 2 años de edad, pero países como Noruega, Suecia o Alemania extienden esta medida hasta los 4 años o más, con lo cual nuestra recomendación es que el 90% de las lesiones medulares graves se evitan si los niños van a contra de la marcha. El mensaje es a contramarcha hasta que los niños aguanten, hasta los 2, hasta los 4 o hasta que ellos decidan, pero por lo menos hasta los 2 años seguro. He tratado de convencer a Patri de que se pusiera las cerezas como pendientes. Esto lo hacía yo de pequeña, pero está claro que los tiempos han cambiado y mucho. Carlos Martín de la Torre, no sé si quieres dejar un mensaje, una reflexión, una aportación de las necesidades de las familias numerosas. Bueno, pues, ya para terminar.
Pues yo creo, fundamental la falta de apoyos que tienen las familias numerosas a día de hoy, cuando son los que sostienen la natalidad. Los datos que dabais antes dan un poco de miedo, pero es cierto. Y segundo, y sobre todo, que luego, además de las familias numerosas que ya existen, el carácter de asociación para tener fuerza, para ayudar, pues ayuda a conseguir convenios con entidades que te facilitan un poco la vida. Al final, para hacer un poco de masa, en Madrid no estamos todos asociados y es una cosa que falta, que hay que hacer para poder empujar más. Ministras, muchísimas gracias por venir. Gracias a Claudia, Inés, María, Patri, Pablo y Carlos. Que tengáis un felicísimo verano. Muchísimas gracias. Lucía, hasta la semana que viene. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, acabamos de ver qué riesgos tiene el verano, sobre todo con los niños. Pues para evitar los ahogamientos hemos dicho que hay que ponerse un chaleco, o para evitar, por ejemplo, males mayores en el coche, llevar a los niños en las sillitas. Pero es que el verano también tenemos otro riesgo, y es que podemos coger peso. También podemos utilizar el verano para perder peso. ¿Y qué cuerpo se os quedaría si os diría que realmente podemos salvar vidas si perdemos peso? Es la epidemia del siglo XXI. Y aunque esta afirmación no es ninguna novedad, conviene recalcarla porque el problema va en aumento. En España el 60% de la población ya tiene exceso de peso y el número de personas con obesidad mórbida sigue subiendo y ya son casi 10.000 hombres y mujeres en nuestro país. Huir de tener un físico como este es algo que va mucho más allá de la estética. De hecho, el principal peligro está en que aumenta el riesgo de sufrir muchas enfermedades. La diabetes y el hígado graso son algunas de las más comunes en estos casos. Sin embargo, la lista es tan larga que en ella también figuran otras como la artrosis o el cáncer. Por eso hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación es fundamental. Unos hábitos saludables que nos pueden ayudar a que vivamos más y mejor. Hoy nos proponemos una meta muy concreta: bajar una talla de forma saludable. Para ello contamos, como siempre, con ayuda, con los consejos de Álvaro Sánchez, nutricionista de Medica Diet. Muy buenos días, gracias por volver. Gracias. ¿Cuántos kilos son una talla? Pues muy variable, depende de la estatura de la persona y sobre todo depende de la grasa que tenga. Sí que lo ideal es bajar un 10% al menos de pérdida de peso, del peso total. Un 10%, por ejemplo, con 48 kilos. Con 48 kilos no tienes que bajar peso. No, es verdad. Pero si he hecho una asociación. Si una persona tiene 90 kilos, con que baje 9 kilos, que es un 10% de ese peso, se reduce un 30% el riesgo cardiovascular y de diabetes. Es una bajada muy grande. Es verdad, Álvaro. Me pierdo un poco los números, que me perdonen, por favor, que he dicho un disparate. Muchos porcentajes. Muy grande. Claro, pero es verdad que el paciente tiene que ver la meta cerquita. Es decir, alguien que le sobren 40 kilos, pues como le digamos en la primera consulta que le sobran 40 kilos, es como, va a ver la meta lejísimos. Por tanto, vamos a ponernos una primera meta, que es eso, perder un 10%, y cuando haya perdido ese 10%, seguiremos caminando. Claro, porque lo de te aprieta el cinturón no es que tengas que perder una talla, ¿no? Es que tienes que ya tener otros hábitos. Si te aprieta el cinturón en relación a tu talla de hace 3 meses, esto me valía y ahora me aprieta, tenemos que perder centímetros de cintura. Centímetros de cintura, claro, que no es lo mismo y por que una ejemplo, talla. 4 centímetros... Ahí está mi confusión. Claro, 4 centímetros son una talla, más o menos. Vale. Entonces, para perder 4 centímetros, si perdemos grasa y perdemos grasa visceral, vamos a perder perímetro de cintura. El otro día me contaron un chiste de uno que le decía, oye, me ha dicho mi nutricionista que si dejo la cerveza, las pizzas y hago todos los días media hora de deporte, voy a tener un cuerpazo para lucir en la playa impresionante. Y dice, ¿tú qué has hecho? Y dice, no voy a ir a la playa. Exacto. Claro, es decir, porque la meta parece muy inaccesible, ¿no? Entonces... Claro, entonces la meta que hay que marcarse, sobre todo, es perder grasa abdominal, como decía ella, y, por ejemplo, que en hombres esté por debajo de 102 y en mujeres por debajo de 88, ya hay menos riesgo cardiovascular. Lo ideal, 94 en hombres, 82 en mujeres. Es un dato muy sencillito, pero hoy se puede valorar la pérdida de grasa porque se reduce con comorbilidades directamente. Y luego el tema está en no agobiarse, que eso es lo más fácil de decir y lo más complicado de hacer. No agobiarse, pero también cuando no nos agobiamos corremos el riesgo de recurrir al picoteo. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen las personas que tienen que perder peso o que de repente lo cogen casi sin darnos cuenta? ¿Es este el picoteo?
bueno, realmente cada persona tiene su fallo, por decirlo de alguna forma. Pero sí que es verdad que muchas veces si hablas con gente que le sobra muchos kilos, dice, pero si yo no como tanto. Y a lo mejor es verdad que llega la comida o la cena y no comen mucho, pero es porque se han pasado o toda la mañana o toda la tarde picoteando y muchas veces lo hacen de manera inconsciente, ¿verdad, Álvaro? Es decir, comen y no son conscientes de la cantidad de calorías que están comiendo. No tienes un control sobre tu saciedad o sobre lo que estás comiendo. Es importante comer, no se trata de no comer, por favor, que quede muy claro en casa. Hay que comer, lo que pasa es que hay que comer bien ordenado y bien medido. Por ejemplo, si tú una tarde... Álvaro, yo tengo un plato aquí enorme, que es precioso. Este plato en la mesa luciría un montón. Pero vamos a saber llenarlo de manera correcta. ¿De qué podemos llenar este plato que prácticamente no aporte calorías y sí muchos nutrientes? Que Pues lo tienes tú ahí cerca de ti. Lo que sacia más siempre va a ser alimentos con alto contenido en fibra, verdura de hoja. Pero, por ejemplo, añadir legumbre, maíz no, legumbre en una ensalada, le aporta todavía más fibra. Eso sí, cuidado, poca cantidad, que hay que personalizar a cada caso, es decir, no se le puede dar la misma dieta a todo el mundo, hay que personalizarla para incrementar la fibra. Y un poco de proteína también ayuda, pero la proteína no es tan importante incrementarla, sobre todo alimento con carbohidrato y fibra como la legumbre. Entonces metes un cacito, una guarnición pequeña, y eso con una ensalada y un poquito de proteína tipo huevo cocido, tipo marisco, incluso fruto seco, que se hacía bastante. De todos modos, lo que decía Ana también, o sea, si eso mismo lo ponemos en un plato pequeño, incluso nos estamos poniendo menos cantidad y estamos engañando a la vista de, bueno, parece que me estoy comiendo un platazo, es un platito, pero está lleno hasta arriba. Entonces, incluso psicológicamente, cambiar la vajilla que hemos dicho, poner el plato pequeño ayuda a las dietas. Y como ¿no? veis, no voy a recomendar la misma cantidad de alimento a una persona que pesa 120 kilos o está acostumbrada a comer de una manera que a otra persona que come mucho menos o que tiene mucho menos peso, mucho menos músculo. Cada caso es diferente, cada caso hay que adaptarlo. Pues muchísimas gracias, Álvaro Sánchez. Encantado y hasta pronto. Gracias. Bueno, uno de los grandes aliados que tenemos, evidentemente, para mejorar nuestra salud es hacer estos alimentos saludables, pero utilizar un aliado que es el horno. Pero el horno es un aliado que también hay que cuidarlo, porque si no, nos puede pasar factura. Este gran aliado en nuestra cocina necesita sus cuidados. Limpiar el horno es una de las tareas más importantes, pero también de las más olvidadas. Nuestra salud está en juego. En este electrodoméstico se pueden acumular gran cantidad de bacterias, hongos y grasas que hay que eliminar para evitar intoxicaciones. Cómo hacerlo puede depender del tipo de aparato que tengamos. Existen productos en el mercado, pero tenemos alternativas naturales. Por ejemplo, el vinagre tiene propiedades antibacterianas. Podemos mezclarlo con agua y pulverizar las paredes del horno. El calor ayuda a retirar la suciedad, así que mejor si lo calentamos un poco. También el limón puede ser desinfectante. Su zumo ayudará a eliminar los olores, especialmente si hemos preparado pescado. Lo mejor es echarlo justo después de cocinar y retirarlo con un trapo húmedo. Los expertos recomiendan no olvidar las rendijas de las bandejas. Están en contacto directo con la comida. Cada uno puede tener sus trucos, pero sobre todo, cuanto antes limpiemos, mejor. Si acumulamos suciedad, será más difícil quitarla y podremos dañar tanto el horno como nuestra salud. El horno, qué electrodoméstico. Hay mucha gente que lo tiene, pero parece que lo desaprovecha. Hoy vamos a cambiar ese gesto. Junto a María Jiménez, profesora de cocina y además chef. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por volver al programa. A pesar de las altas temperaturas, nos fijamos en el horno. ¿Mantienen los alimentos todos los nutrientes? Hombre, por supuesto, yo creo que es de los mejores aparatos que pues, si tenemos en casa debemos de utilizar y sobre todo maximizarlo. Porque muchas veces tenemos el horno como le vamos metiendo sartenes dentro, le vamos metiendo cosas y al final no lo usamos. Todo eso fuera y vamos a encenderlo, que podemos hacer muchas cosas muy nutritivas y muy buenas dentro del horno. A darle su importancia, su protagonismo, por ejemplo, con verduras. ¿De qué manera? Haznos una propuesta. Bueno, pues mira, muchas veces la verdura nos da miedo porque decimos, ay, nos queda como aguachinada. No, a ver, importantísimo, precalentar el horno. ¿Por qué se precalienta el horno? Que dice la gente, bueno, yo lo meto y punto. No, se tiene que precalentar porque nosotros lo que queremos conseguir es que se caramelice toda la parte exterior de la verdura y por dentro nos queden todos los jugos. Qué rico. Entonces, tiene que estar a una temperatura, a unos 220 grados, ¿vale? Entonces, 220. Luego, ¿qué nos pasa también? Cada verdura tiene un tipo de cocción. Un calabacín se hará mucho antes que lo que se hace una cebolla. Entonces, si tenemos un horno, que siempre tenemos varias bandejas, pues podemos poner todo como el calabacín, la berenjena o los hongos que son más porosos, que se hacen antes, en unos 20 minutos los tendríamos hechos, pues en una bandeja, y luego en la bandeja de abajo poner los otros que tardan más. Como hay que voltearlos, pues primero ponemos los que duren más.
Imagínate, 25 minutos. Sacamos, damos la vuelta, luego volvemos a meter y metemos la segunda bandeja. Y ya tendríamos nuestras verduras todas al mismo esto. Pero y además también podríamos utilizar, perdona, las bandejas para cocinar diferentes alimentos, También, supongo. también. Es decir, podemos poner las verduras abajo o arriba, tú me dirás. Y yo, por ejemplo, he comprado una dorada, evidentemente no he ido yo a comprarla, pero bueno, la tenemos aquí. Y a mí se me ocurriría ponerla en una bandeja, echarle un chorrín de aceite y ya está. Yo creo que tú nos propones yo a la sal. en verano os la propongo a la sal, es decir, si estamos hablando de una dieta sana, solo se va a hacer con sal, no va a aportar nada de calorías ni nada. Un pescado así, la lubina, la dorada, a la sal son especialmente buenos. Y la carne me has dicho que menos, ¿verdad? A ver, la carne, tenemos un problema. Nosotros queremos, siempre son las prisas. Entonces, cuando hagáis carne al horno, luego dejarla, una vez sacada, tienes que esperar. No la puedes cortar inmediatamente. Lo hemos hablado por el tema, como he dicho, las verduras. Primero se carameliza por fuera y los jugos quedan dentro. Si tú, en ese mismo momento, la cortas, todos los jugos se van a ir, con lo que deja que asiente un poquitín. Y luego ya lo abres, igual que el pollo y las aves. Esa es la clave. Claro, dejar 5 o 6 minutos, que con eso no se te va a enfriar. Y yo estaba mirando esto desde allí. Esto es un brownie, ¿no? Esto es un brownie de chocolate. Tú siempre tan goloso, Luis. No, pero hombre, ya tenemos una dieta súper sana, hemos tomado Pero verduras se puede, de primero. sí. Hombre, una vez a la semana tampoco pasa nada porque hagamos un exceso de calorías en un postre. Y más los niños ahora, que los tenemos en la piscina, que los tenemos saliendo y corriendo por todos lados. Verdad, bueno, pues darle un Pero esto también utilizamos horno en algún punto, para el bollo, por supuesto, para el bizcocho, ¿no? para el bizcocho tenemos Porque que el utilizar helado ya no se horno. mete al... No, el helado va a ser el acompañamiento. ¿Y cómo se hace para que perfecto. suba? Bueno, volvemos a lo mismo. Importante, muy, muy importante. Tenemos que mantener siempre la temperatura del horno. Entonces, eso de voy a mirar no vale. No. Si yo abro el horno, bajo la temperatura del horno, se me chafó. 2. El proceso. Yo mezclo todo. No, la gente comete un error. Cuando vais a hacer una receta, por favor, leerla desde el principio hasta el final, para saber que tenemos todos los ingredientes y cómo se realiza esa receta. Luego, todo lo seco va por un lado, todo lo líquido va por otro. Tamizamos la harina, con la levadura, con todo. Luego hacemos todo lo que son los huevos y todo lo que es líquido por otro lado y luego ya lo juntamos. Damos unos golpecitos a nuestro recipiente. ¿Por qué? Unos golpecitos. Claro, así, para que si hay burbujas se vayan. Ajá. Lo metemos al horno y esperamos, no abrimos, no tenemos que ser curiosos. Ese bizcocho necesita una temperatura constante y todo el rato la misma. Si no, se nos bajará. Bueno, para eso los hornos tienen una lucecilla y lo ves por el cristal. También. Y luego tener en cuenta que cada horno tiene una temperatura. Que por mucho que yo os diga 220 grados o os diga 180, luego tenemos que saber la temperatura que tiene nuestro horno. No todos los hornos calientan igual. Claro, porque es verdad que si queremos mantener, por ejemplo, un peso adecuado, es muy importante qué alimentos elegimos, pero también es muy importante cómo cocinamos esos alimentos. Y como hemos visto, nos puede ayudar y mucho el uso del horno. Como también te puede ayudar y mucho si tú quieres perder peso, la nueva dieta más a tu medida. Un servicio en exclusiva del Club Gente Saludable que está diseñado a la medida del paciente que la solicita y que ahora es nueva porque te lo hacen mucho más fácil. Te van a decir qué comer desde el desayuno a la cena y de lunes a domingo. Hoy, por ejemplo, estamos a jueves, pues abrimos un jueves cualquiera y, bueno, vemos que hay, por ejemplo, cazón con patatas y pollo asado con manzana. Fijaos que aquí recomiendan utilizar horno por lo que hacemos asado. Además, como está diseñado a la medida del paciente que lo solicita, por ejemplo, si tienes ansiedad, pues te van a dar unas recomendaciones específicas que no se las darán a otra persona que no lo tenga. Por tanto, si tú pides ahora la dieta más a tu medida, puedes utilizar la misma llamada, por ejemplo, para hacerte socio del Club Gente Saludable y te vas a beneficiar de otras ventajas. Vas a entrar todos los meses en los sorteos que el club realiza entre todos sus socios. Y durante el mes de junio se sortean 3 balanzas de cocina electrónicas como la que estás viendo, que te van a servir no solo para saber cuánto pesan los alimentos que comes, sino qué nutrientes te aportan, porque tienen los datos de casi 1000 alimentos introducidos. Por tanto, yo no me lo pensaría más. Cogería el teléfono y marcaría el 902 550522 o, si te gusta Internet, www.sabervivir.es. Estábamos escuchando a Ana y me estaba muriendo de la risa porque le decía a María, a Luis, me acabo de enterar que tienes 11 hijos. Sí, señor, es un profesional, 10, es un profesional de la paternidad. María Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, en este año 2018 los médicos ya lo tienen muy claro. Las mujeres somos el sexo fuerte. No solo vivimos más, sino que resistimos más, por ejemplo, a los achaques. No se pierdan el siguiente vídeo y después, amigas y conocidas con Inés Ballester. Hasta mañana. Las mujeres viven más que los hombres, pero peor. Y eso que ellas parecen cuidarse más y fuman y beben alcohol menos que el sexo masculino, según los últimos estudios. En general, las mujeres sufren más dolores, enfermedades crónicas y síntomas de depresión que los varones. Y la biología no es la única responsable, también influyen factores sociales como la sobrecarga que sufre muchas veces la mujer trabajadora dentro y fuera del hogar. Todo eso pasa factura a la salud femenina. Y queda mucho por hacer, para vivir no solo más, sino también mejor.